Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un video más para el canal. La llegada de la nueva Suzuki DRZ4 al mercado mundial con un precio de unos $9,000 pone en riesgo la hegemonía y el dominio de la poderosísima Honda CRF 450 RL, la cual es, en nuestra opinión, la mejor motocicleta doble propósito que te puedes comprar al día de hoy en esta categoría, sin importar que es un 10% más costosa que el modelo de Suzuki. La Honda CRF es la opción más práctica y versátil que nos ofrece la marca japonesa, ya que es una moto que combina una parte ciclo de altas prestaciones y un motor potente, suave y dócil. Y aparte es mucho más barata que su versión motocross y está a un nivel muy superior si la comparamos con la DRZ4 y la nueva KTM 390 Enduro. Así que muchachos, si les gustan las motos enduro y doble propósito o están buscando invertir en una moto de esta categoría, pero aún no estás convencido de cuál elegir, quédate hasta el final del video, porque aquí te haré una reseña completísima sobre este modelo. Comencemos. La Honda CRF 450 RL es una de las pocas motocicletas de tipo motocross homologadas completamente desde fábrica que se ofrecen en el mercado en la actualidad, con la cual, muchachos, podemos disfrutar de las cualidades y virtudes de una moto todoterreno y la comodidad y la velocidad de una moto legal para calle. Históricamente, los modelos CRF de Honda aparecieron por primera vez por allá en el año 2000 y llegaron al mercado mundial con el objetivo de reemplazar los modelos Honda CR, que eran las motos de tipo cross con motores de 2 tiempos que nos ofrecía la marca en los años 90. Ahora en la actualidad podemos encontrar este modelo en 3 diferentes versiones: la versión R, que es la motocicleta cross, enfocada para las competiciones de alto rendimiento; la versión X, que es la motocicleta dedicada para el enduro y el trail; y la versión más completa, que es la versión L, que es la moto de tipo doble propósito y que desde 2021 fue renombrada y ahora se conoce como la Honda CRF 450 RL. Este nuevo modelo toma como base gran parte del apartado ciclomecánico de la versión R, pero destacan algunas modificaciones en la resistencia del chasis, en la dureza y el recorrido de las suspensiones, la distancia entre ejes y el largo del basculante, el mapeado de la EQ para adaptarse a las regulaciones locales y la calibración del sistema de inyección para mantener equilibrado el consumo de combustible. Además, según el país de distribución, esta CRF viene limitada a unos 24 o unos 38 caballos de potencia y con algunas modificaciones puede sobrepasar los 40 caballos de potencia. Esta Honda cuenta con un motor 4 tiempos de un solo cilindro de 449 centímetros cúbicos, que tiene una arquitectura interna conocida como Unicam, lo que significa que el motor utiliza una única leva en cabeza para accionar tanto las válvulas de admisión como las de escape, resultando en una culata más compacta y un menor peso. Este motor cuenta con 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y una transmisión de 6 velocidades. Su potencia máxima es de unos 38 caballos y su fuerza de torque máximo es de unos 32 Nm. Su relación de compresión es de 12.0 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro son de 96 milímetros por 62.1 milímetros y su peso total en orden de marcha es increíblemente de solo 131 kilogramos. Su tanque de almacenamiento de combustible es de 7,6 litros, su consumo promedio, según la marca, es de 24 kilómetros por litro o 90 kilómetros por galón y su velocidad máxima puede superar los 120 kilómetros por hora. El diseño de esta Honda se basa principalmente en la estética de las motos de motocross de la marca y está perfectamente detallada con accesorios que logran darle ese estilo de motocicleta de ciudad, como el portaplaca trasero, las direccionales, los espejos retrovisores, la luz de freno, el claxon y el tablero de instrumentos digital. Entre sus principales características, esta CRF destaca por tener un faro moderno con una completa iluminación full LED, un manillar recto de tipo cross, un guardabarros alto y alargado y unos alerones laterales aerodinámicos. Al frente tenemos una horquilla invertida de la marca Showa de color dorado de 49 milímetros de diámetro y de unos 300 milímetros de recorrido, un freno de disco frontal de 260 milímetros con pinza doble pistón de la marca Nissin, una llanta de 21 pulgadas de radios con llantas doble propósito, un protector metálico en la parte baja del motor y un chasis doble cuna en aleación de aluminio.
En la parte trasera destaca el sillín de una sola pieza de estilo cross, con una altura de 945 milímetros, el sistema de escape lateral, el basculante doble brazo también en aleación de aluminio, el monoshock Showa tipo ProLane de 290 milímetros de recorrido, la distancia mínima al suelo de 320 milímetros, el freno de disco trasero de 240 milímetros con pinza monopistón y la llanta de radios de 18 pulgadas con neumáticos mixtos. Actualmente la Honda CRF 450 en su versión R y en su versión X está disponible casi en todo el mundo, pero la versión legal para calle no la podemos encontrar tan fácilmente como quisiéramos y solo está disponible en una docena de países. Su precio de venta al público es idéntico al de sus versiones motocross y la podemos encontrar por unos $10,000 americanos, siendo solo $1,000 más costosa que la nueva Suzuki DRZ4. En Costa Rica la podemos encontrar por unos $12,000 y en su país de origen tiene un precio de 1.300.000 yenes japoneses. El posible precio de venta para el mercado europeo estaría por encima de los 10,000 euros. A Colombia llegaría por unos 43 millones de pesos, a México llegaría por unos 220,000 pesos mexicanos y a Chile llegaría por unos 10 millones de pesos chilenos. Como competencia directa podemos destacar modelos como la KTM 500, la Husqvarna 450, la GasGas 450, la nueva KTM 390 Enduro, la Yamaha doble UR 450 y la Suzuki DR 4Z. En conclusión, muchachos, podemos decir que muchos fanáticos de las motos enduro y doble propósito se encuentran en una encrucijada entre la nueva Suzuki DR y esta Honda CRF, ya que el precio de venta del nuevo lanzamiento de Suzuki no acompaña o no se justifica por lo que ofrece. Y en contraste tenemos por un poco más de dinero una Honda mucho más completa y con mejores características. No obstante, ambas opciones garantizan una excelente experiencia tanto en montaña como en otros terrenos, por lo que cualquiera de las dos resultará satisfactoria para cualquier motociclista. Como siempre, chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Recuerden dejar su like, dejar su comentario y compartir nuestro contenido. Conduzcan con cuidado y nos vemos en el próximo video.